La psoriasis es una condición crónica de la piel que varía en gravedad, y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Aquí te describo 10 aspectos importantes que deberías saber sobre la psoriasis. Naturaleza crónica y autoinmune. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que resulta de un sistema inmunitario hiperactivo. Provoca la rápida acumulación de células en la superficie de la piel, lo que conduce a parches gruesos, rojos y escamosos. Síntomas variados. Los síntomas más comunes incluyen parches de piel roja cubiertos con escamas plateadas, piel seca y agrietada que puede sangrar, picazón, ardor y dolor. Estos síntomas pueden variar de leves a severos. Tipos diferentes. Existen varios tipos de psoriasis, incluyendo psoriasis en placas, gutata, inversa, pustulosa y eritrodérmica. Cada tipo tiene características y localizaciones específicas en el cuerpo. Causas multifactoriales. La psoriasis puede ser el resultado de una combinación de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Los desencadenantes pueden incluir estrés, lesiones en la piel, ciertos medicamentos y cambios climáticos. Impacto en la calidad de vida. Además de los síntomas físicos, la psoriasis puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional, incluyendo baja autoestima y depresión debido a su visibilidad. Enfermedades asociadas. Las personas con psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar otras condiciones, como artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. El diagnóstico se realiza generalmente mediante un examen físico y la historia clínica del paciente. En algunos casos se puede requerir una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico. Tratamiento personalizado. Aunque no tiene cura, hay varios tratamientos disponibles que pueden ayudar a controlar los síntomas, incluyendo cremas tópicas, medicamentos orales, terapias biológicas e incluso terapia de luz. Importancia del estilo de vida. Mantener un estilo de vida saludable puede ayudar a gestionar y reducir los brotes de psoriasis. Esto incluye una dieta equilibrada, evitar el alcohol y el tabaco, y gestionar el estrés. Investigación en curso. La investigación continua en el campo de la inmunología y la genética está mejorando constantemente nuestra comprensión de la psoriasis, y llevando al desarrollo de nuevos y más efectivos tratamientos. Es importante para las personas con psoriasis buscar atención médica adecuada y apoyo emocional para manejar la enfermedad de manera efectiva y mejorar su calidad de vida. La psoriasis, en su esencia, es una enfermedad crónica de la piel que se manifiesta cuando el sistema inmunitario del cuerpo actúa de manera anormal. Este comportamiento inusual del sistema inmune provoca una producción acelerada de células cutáneas, un proceso que normalmente se desarrolla de manera gradual y casi imperceptible durante el transcurso de semanas. En las personas sin psoriasis, las células de la piel maduran y se desprenden de la superficie de la piel en un ciclo de aproximadamente un mes. Sin embargo, en las personas con psoriasis, este ciclo se acelera drásticamente, completándose en apenas unos días. Como resultado, las células de la piel se acumulan en la superficie, formando las características placas gruesas y escamosas. Este comportamiento anormal está impulsado por el sistema inmunológico, específicamente por un tipo de células blancas conocidas como células T en la psoriasis. Las células T se activan incorrectamente y atacan a las células de la piel como si fueran patógenos o heridas. Esta respuesta inmunitaria errónea no solo acelera el crecimiento de las células de la piel, sino que también provoca inflamación y la producción de más células T, creando un ciclo vicioso de actividad inmunitaria y renovación celular. La naturaleza autoinmune de la psoriasis indica que el cuerpo, por razones aún no completamente entendidas, se ataca a sí mismo. Se cree que la predisposición genética juega un papel crucial en este proceso, aunque la presencia de ciertos genes por sí sola no determina la certeza de desarrollar psoriasis. Factores ambientales, como el estrés, lesiones en la piel, el fenómeno de Koebner, ciertos medicamentos y las infecciones, pueden desencadenar o exacerbar los brotes en individuos genéticamente susceptibles. A pesar de que la psoriasis es principalmente conocida por sus manifestaciones cutáneas, es importante entenderla como una enfermedad sistémica. Esto significa que su impacto va más allá de la piel, potencialmente afectando otras partes del cuerpo, y aumentando el riesgo de desarrollar condiciones coexistentes, como la artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, y otros trastornos metabólicos y autoinmunes. La comprensión de la psoriasis como un trastorno autoinmune sistémico es fundamental para abordar no solo los síntomas visibles sino también el bienestar general de la persona afectada.
Los síntomas de la psoriasis pueden variar significativamente de una persona a otra, tanto en su intensidad como en la forma en que se manifiestan. Sin embargo, existen ciertos síntomas comunes que son característicos de esta enfermedad y ayudan en su diagnóstico. Aquí se profundiza más sobre estos síntomas. Parches de piel roja con escamas plateadas. Estos parches, conocidos médicamente como placas, son quizás el signo más distintivo de la psoriasis. Pueden variar en tamaño y suelen aparecer en los codos, rodillas, cuero cabelludo, y la espalda baja, aunque pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Las escamas son en realidad células de la piel muerta que se acumulan en la superficie de las placas. Piel seca y agrietada. La piel afectada por la psoriasis tiende a ser muy seca y puede llegar a agrietarse, lo que a veces provoca sangrado. Esta sequedad puede extenderse más allá de las placas psoriásicas y afectar a grandes áreas de la piel. Picazón, ardor y dolor. Estos síntomas son muy comunes y pueden variar en gravedad. La intensa picazón y el dolor pueden interferir significativamente con las actividades diarias, el sueño y la calidad de vida en general. El ardor es particularmente problemático cuando las placas se encuentran en áreas sensibles o se ven sometidas a fricción constante. Engrosamiento y peeling de las uñas. La psoriasis también puede afectar las uñas de las manos y los pies, causando cambios como engrosamiento, descoloración, surcos y pequeñas depresiones en la superficie de las uñas, peeling. En casos severos, las uñas pueden desprenderse del lecho ungueal, onicólisis. Áreas de inflamación y descamación en el cuero cabelludo. La psoriasis del cuero cabelludo puede variar desde una caspa leve hasta placas gruesas y crónicas que cubren toda la cabeza, lo que puede ser difícil de tratar y ocasionar caída del cabello temporal. La intensidad de estos síntomas puede fluctuar, y los pacientes a menudo experimentan periodos de brotes, cuando los síntomas se intensifican, seguidos de remisiones, cuando los síntomas disminuyen o desaparecen temporalmente. Es importante señalar que, aunque estos son los síntomas más comunes, la psoriasis es una enfermedad muy individualizada, y su presentación puede ser bastante diferente de una persona a otra. La psoriasis no solo es físicamente incómoda y potencialmente dolorosa, sino que también puede tener un impacto psicológico significativo debido a su visibilidad, y el estigma asociado a las condiciones de la piel. La gestión efectiva de la psoriasis implica abordar tanto los síntomas físicos como el bienestar emocional del paciente. La psoriasis es una enfermedad compleja con varios tipos distintos, cada uno con sus propias características y áreas del cuerpo que tienden a afectar. Comprender los diferentes tipos es crucial para un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. Aquí exploramos más a fondo los principales tipos de psoriasis. Psoriasis en placas, psoriasis vulgaris. Es el tipo más común, representando aproximadamente el 80-90% de los casos. Se caracteriza por la aparición de placas gruesas, rojas y escamosas en la piel, que pueden cubrirse de escamas plateadas. Estas placas suelen aparecer en los codos, rodillas, cuero cabelludo, y la espalda baja, pero pueden manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Pueden incluir picazón, dolor y el engrosamiento de la piel en las áreas afectadas. Psoriasis gutata. Es más común en niños y adultos jóvenes. Se caracteriza por pequeñas gotas, como lesiones, en la piel que suelen aparecer de repente, a menudo después de una infección de garganta por estreptococos. Principalmente en el torso, brazos y piernas, aunque puede afectar cualquier área. Psoriasis inversa. Menos común que la psoriasis en placas. Se manifiesta como lesiones rojas y lisas en los pliegues de la piel, sin la escamación típica observada en otras formas. Afecta principalmente axilas, ingles, debajo de los senos y alrededor de los genitales y las nalgas. Psoriasis pustulosa. Rara en comparación con otros tipos. Se distingue por la aparición de pústulas, ampollas de pus no infecciosas, rodeadas de piel roja. Puede ser localizada, afectando principalmente las manos y pies, o generalizada, afectando grandes áreas del cuerpo. Psoriasis eritrodérmica. Es la forma menos común pero más grave de psoriasis. Se caracteriza por un enrojecimiento extremo y descamación que cubre una gran parte o casi todo el cuerpo, causando dolor e inflamación significativos. Puede ser potencialmente mortal, especialmente si no se trata, debido a la posibilidad de complicaciones como insuficiencia cardíaca. Cada tipo de psoriasis tiene su propio conjunto de desafíos y requerimientos de tratamiento.
Por ejemplo, la psoriasis en placas puede responder bien a los tratamientos tópicos y la fototerapia, mientras que la psoriasis pustulosa o eritrodérmica puede necesitar tratamientos sistémicos más agresivos. La psoriasis cutata puede resolverse por sí sola después de algunas semanas, aunque también puede progresar a psoriasis en placas. La variabilidad en los tipos de psoriasis subraya la importancia de un diagnóstico preciso y personalizado para cada paciente, permitiendo así un manejo más efectivo de esta compleja condición. La psoriasis es el resultado de factores genéticos, inmunológicos y ambientales, con desencadenantes que incluyen estrés, lesiones cutáneas, ciertos medicamentos y cambios climáticos. La psoriasis puede afectar significativamente la autoestima y la salud mental, causando problemas como la depresión debido a su impacto visible y estigmatizante. Las personas con psoriasis tienen mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. El diagnóstico se basa en el examen físico y la historia clínica, y ocasionalmente se requiere una biopsia de piel para confirmar la presencia de psoriasis. Incluye cremas tópicas, medicamentos orales, terapias biológicas y fototerapia, ajustados según la gravedad y el tipo de psoriasis. Un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta balanceada y la gestión del estrés, puede ayudar a controlar los síntomas y reducir los brotes. La investigación está avanzando en el entendimiento de la psoriasis y el desarrollo de nuevos tratamientos más efectivos y personalizados. Descubre la transformación y el alivio para tu piel con nuestra exclusiva línea de productos Essence, especialmente seleccionados para quienes luchan contra la psoriasis. Nuestro soft spray de aloe vera, el gel de ducha de calostro y cáñamo y la crema hidratante de calostro están diseñados para calmar, regenerar y proteger tu piel, ofreciéndote una solución natural y efectiva. Gel de ducha de calostro y cáñamo. Sumérgete en la sensación de frescura y suavidad con nuestro gel de ducha, que equilibra tu flora microbiana y ofrece un efecto antienvejecimiento, mientras sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas protegen y revitalizan tu piel. Crema hidratante de calostro. Nutre e hidrata profundamente tu piel con nuestra crema corporal rica en calostro, aceite de argán y manteca de karité. Experimenta una piel más elástica, suave y rejuvenecida, gracias a sus ingredientes activos que ralentizan el envejecimiento y promueven la regeneración celular. Aloe Vera Soft Spray. Encuentra alivio inmediato y una sensación de calma con nuestro spray de aloe vera, perfecto para pieles irritadas. Su fórmula rica en extracto de aloe vera y alantoína acelera la regeneración de la piel, mientras proporciona hidratación y protección contra el daño solar. En nuestra tienda en línea, comprometida con el bienestar de tu piel y el respeto por el medio ambiente, encontrarás estos productos biodegradables y no tóxicos. No esperes más para experimentar los beneficios de nuestros productos Essence y darle a tu piel el cuidado que merece. Haz clic en el enlace de la descripción para comenzar tu camino hacia una piel más saludable y radiante hoy mismo. Y eso es todo por hoy sobre la psoriasis. Esperamos que esta información te haya sido útil y te haya proporcionado una mejor comprensión sobre cómo manejar esta condición. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre cómo cuidar tu salud y bienestar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te unirás a nuestra creciente comunidad y estarás al tanto de los últimos consejos y estrategias para vivir una vida más saludable. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este video, no dudes en compartirlo. Compartir es una forma poderosa de ayudar a otros a encontrar soluciones y apoyo en su lucha contra la psoriasis o cualquier otro desafío de salud. Recuerda, juntos podemos hacer una diferencia en la forma en que vivimos y manejamos nuestras condiciones de salud. Haz clic en suscribirse y comparte este video ahora. Y como siempre, gracias por ver y estar con nosotros. Hasta la próxima.